Muy buenas noches, bienvenidos a Noticias 22, qué gusto saludaros este jueves 14 de octubre de 2021. A nombre de todo el equipo que hace posible esta transmisión, capitaneados por Sergio Camulo, saludamos Laura Regis. Hola Laura, en la traducción de Lengua de Señas Mexicana. Llega con cine, con el enlace al Festival Internacional Cervantino, con las editoriales de la semana y arrancamos con buenas noticias. El médico Orlando Mondragón recibió el Premio Internacional de Poesía de la Fundación Lowe por los cuadernos de Patología Humana, una obra que de acuerdo con el jurado nos hace entender de una manera muy poética tanto la enfermedad como la muerte. Así Mondragón se convierte en el primer poeta menor de 30 años en recibir esta distinción. La medicina y la literatura siempre han ido de la mano, afirma Orlando Mondragón, joven poeta y médico, residente de psiquiatría, tras ganar el 34º Premio Internacional de Poesía Fundación Loewe, por su obra Cuadernos de Patología Humana. La literatura puede casar perfectamente con la carrera psiquiátrica. Al momento de nosotros hacer o tratar de buscar signos o síntomas, usamos la palabra para esto, ¿no? Tenemos que entrevistar al paciente. La anamnesis se hace por medio de la palabra. Y si bien la psiquiatría trata sobre las anomalidades del pensamiento, las anomalidades de la emoción, la historia de la literatura es eso, es la historia del pensamiento y de las emociones, ¿no? Y creo que no son excluyentes, pueden ir de manera paralela y correr perfectamente de la mano. En la obra galardonada, el originario de Cirándaro, Guerrero, busca decantar las experiencias vividas en un hospital en torno a la muerte y reflexionar sobre la enfermedad y el cuerpo doliente. La idea original era describir a través de una voz poética que está al cuidado de la salud, una voz médica, a través también de la poesía, las vivencias que llegan a existir, algunas situaciones, reflexiones en torno a la enfermedad y a la muerte que pueden surgir durante una noche de guardia. Y sí quedó como cierto núcleo inicial de esta primera idea, pero también se fue adaptando a otras cosas, fue haciéndose un poco más polifónico. Mondragón encuentra inspiración en personajes de la literatura que han practicado la medicina y obras como La Ilíada, en donde se abordan aflicciones del cuerpo y sus remedios. Hay varios médicos que han incurrido en la literatura, no sé, pienso en Anton Chekhov, que él era cuentista, en William Carlos Williams, que era pediatra y era poeta también, en Elías Nandino, aquí en México. Entonces hay ciertas similitudes dentro de esta vocación volcada hacia el otro, hacia afuera, ¿no? Y hay una cierta sensibilidad que otorga también la experiencia con el cuerpo enfermo, que va marcándonos muy, muy profundamente y vamos descubriendo que tenemos muchas cosas que queremos transmitir, que quisiéramos comunicar. Además de recibir un premio económico, la obra será publicada por la editorial madrileña Visor. Noticias 22, Omar Vera. Pues muchas felicidades al doctor poeta Orlando Mondragón. Y en otros temas, hace algunas horas comenzó el Festival Eduardo Mata. A lo largo de su 24ª edición podremos escuchar lo mejor de la música tradicional oaxaqueña y encontraremos una selección muy especial de actividades en formato híbrido. Aquí el reporte. Con una edición híbrida, se lleva a cabo el 24º Festival Eduardo Mata, que ofrece diversos géneros y contará con la participación de agrupaciones musicales e investigadores de las regiones de los valles centrales, Istmo, Costa, Papaloapan y Sierra Sur de Oaxaca, así como de los estados de Chiapas y Veracruz. Lo que hicimos fue dividir un poco este festival en dos partes. La primera semana estará dedicada, como te comentaba, a la música tradicional oaxaqueña, y en la segunda semana tendremos la participación de artistas que irán más enfocados a la música clásica y a la música contemporánea.
3 actividades musicales, más una cuarta, también presencial, pero dedicada al público infantil, a cargo de la agrupación Musijugarte y conciertos virtuales, conforman esta edición. Vamos a hacer híbridos esta vez, vamos a tener 3 actividades presenciales, que es el cierre, la gala de ópera con la Orquesta Sinfónica de Oaxaca. Vamos a tener también la Orquesta Pasatono. Esta orquesta, bueno, está integrada por músicos de la Mixteca también y fusionan esta, pues, parte de la música tradicional con instrumentos que ellos han rescatado. Una gala de ópera que va a estar a cargo de la Orquesta Sinfónica de Oaxaca, y de invitados tendrá al tenor Rodrigo Petate Aragón, que es un tenor oaxaqueño, y de invitados está la soprano Dulce María Guadarrama y el barítono Carlos López. 25 conciertos virtuales, que algunos ya se grabaron desde las regiones de Oaxaca. Nos fuimos a grabar al Istmo de Tehuantepec, a Tustepec, a Santa Catarina Juquila, a la Mixteca, y aquí en Valles Centrales. También desde algunas otras sedes como el Teatro Juárez, el Teatro Macedonio Alcalá. De igual modo, se presentarán 2 documentales y se ofrecerán 2 cursos. Tenemos un curso de interpretación de marimba tradicional mexicana que imparte Javier Nandayapa Velasco, que, bueno, ya tiene pues una trayectoria bastante reconocida el maestro. Y tenemos otro curso que es el danzón, métodos de composición para banda tradicional, que imparte el maestro Jaime Allende Cuevas, que también es un reconocido maestro. Las actividades del 24º Festival Eduardo Mata, que continuará hasta el 24 de octubre, serán transmitidas a través de los perfiles de Facebook de la Secretaría de las Culturas y Artes de Oaxaca, del Festival Eduardo Mata y de la Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión, y de su canal 9.1 en televisión abierta. Noticias 22, Víctor Gaspar. Y seguimos con los festivales. Está a unas horas de iniciar el Huitotli en su 3ª edición, un encuentro que, además de promover el trabajo escénico de los creadores mexicanos, pretende reunir a las audiencias jóvenes para generar conciencia sobre temas como las nuevas masculinidades, la violencia o el feminismo. Dado que la crisis sanitaria aún no termina, este 2021 se presentará un formato híbrido y aquí están todos los detalles. Por 3ª ocasión, se realiza el Festival Huitotli, un punto de encuentro, teatro para niñas, niños y jóvenes, con el apoyo de la Secretaría de Cultura Federal, a través del Centro Cultural Helénico, y de la Secretaría de Cultura del Estado de San Luis Potosí, a través del Teatro Polivalente de esa entidad. Son 10 los montajes seleccionados para esta edición, y los cuales han sido creados cuidadosamente por compañías de Colima, Baja California, Veracruz y Jalisco, entre otras. Este festival, más allá del número de compañías, cuántas fueron aceptadas y todo, yo creo que lo importantísimo de este festival es su enfoque y el público o los públicos específicos a los que va dirigido. En el país existen muchas iniciativas por parte de la Secretaría de Cultura para apoyar el teatro para niñas, niños y jóvenes audiencias. Temáticas como la violencia, el feminismo, el medio ambiente y las nuevas masculinidades son abordadas de manera apropiada para las jóvenes audiencias. Es un teatro que mueve mucho a la conciencia y a la reflexión acerca del posicionamiento de los niños, niñas y jóvenes audiencias frente a los grandes temas universales y también frente a los temas de orden social, económico, político, social, psicológico, etcétera, en la que se ven inmersos los niños. Por eso las temáticas son siempre de vanguardia en el sentido de que estas creaciones buscan romper con tabúes atávicos en la que estamos viviendo o hemos estado viviendo con relación a la creación de teatro para niños. Esta 3ª edición será híbrida, en línea y con funciones presenciales en el Foro Polivalente de la ciudad de San Luis Potosí, con aforos controlados. Esta colaboración interinstitucional entre el Centro Cultural Helénico y el Teatro Polivalente de la Secretaría de Cultura de San Luis ha sido importantísima, porque desde allá vamos a poder hacer las transmisiones para que
este festival no solo se disfrute presencialmente en San Luis Potosí, con los aforos indicados por la Secretaría de Salud o las autoridades de salud, sino que también lo vamos a presentar en streaming para que pueda ser visto a través de en línea y a través de medios digitales. Las actividades del tercer Festival Cuitolil, un punto de encuentro, teatro para niñas, niños y jóvenes, se llevará a cabo del 15 de octubre al 6 de noviembre. Los boletos para las funciones presenciales y en línea estarán disponibles en el sitio electrónico del Teatro Polivalente. La programación completa a través de su perfil de Facebook, donde se realizarán las transmisiones de las obras, así como en el sitio electrónico del Centro Cultural Helénico. Noticias 22, Víctor Gaspar. Pues ahí está la invitación y la trascendencia de abordar temas que nos competen a todos, como también sucede esta noche en Debate 22. No se pierdan, terminando este espacio informativo, a Jacaranda Correa, que recibe en esta ocasión al colectivo feminista Luchadoras para hablar sobre la violencia digital contra activistas y periodistas. Esto será en punto de las 9 de la noche, terminando Noticias 22. Y también les platico que continúan las actividades del Festival de Cine Latinoamericano de Portland el próximo jueves 21 de octubre. No se pierdan el gran estreno del documental Azteca Dance de la realizadora mexicana Carla Contreras por Canal 22 Internacional. Quienes estén interesados pueden seguir la transmisión a las 8:30 de la noche, tiempo del Pacífico, o a las 11:30 de la noche, tiempo del Este. Con esta invitación nos vamos a una brevísima pausa. Nos enlazamos a la Fiesta del Espíritu. En Guanajuato, capital, se encuentra Guaymansi Rodríguez, siguiendo muy de cerca el desarrollo de la 49ª edición del Festival Internacional Cervantino. Mi estimado Guaymansi, ¿cómo estás? Muy buenas noches. ¿Qué tal, Rafael? ¿Qué tal, amigos de Canal 22? Amigos también de todas las áreas del Canal 22 que permiten que llegue esta imagen hasta todos nosotros, todos ustedes. Estamos, así es, en Guanajuato, en uno de los puntos de encuentro de este lugar que año con año es el que también nos convoca en nuestras transmisiones. Estamos aquí en La Paz, en esta escultura que se encuentra aquí desde hace muchos años, en este que es un corredor que antiguamente, el que está frente a la Basílica de Nuestra Señora de Guanajuato, era camino de puros arrieros. Por aquí muy cerca vivió Lucas Alamán, por acá muy cerca también estuvo hospedado von Humboldt, y por aquí pasaban todas las riquezas del Bajío rumbo a la Ciudad de México y otros lugares. Desde aquí nuestra transmisión para las actividades del Festival Internacional Cervantino. Fíjate, Rafael, amigos de Canal 22, que hoy, hace unos momentos, se presentó una obra de teatro en el teatro principal que viene de España. Se llama Juguetes Rotos. Es una agrupación española que se llama Producciones Rocambolescas, y a partir de testimonios reales de personas que fueron perseguidas, atacadas, violentadas y asesinadas en los años 70, al final del franquismo, por ser distintos, por ser distintas, por tener diferentes ideas, diferentes preferencias sexuales. A partir de esos testimonios se ha generado esta obra, porque bueno, eso que parece que pasó hace muchos años, 40 y tantos, en realidad es algo del presente. A partir del último latido ya, nada importa. Es una historia que transcurre en el último coletazo de los años franquistas en España, donde hay una ley muy tremenda, que es la ley de vagos y maleantes, donde encasillan a todo el colectivo que ahora se llama LGTBIQ, etcétera, etcétera, pero que han sido víctimas de vejaciones, maltratos, asesinados, torturados por ser diferente, ¿no? Yo creo que los artistas tenemos esa responsabilidad social de contar lo que ha pasado en cada país, en el mundo, porque sigue pasando. Esto lo hemos situado en la etapa, últimos coletazos de la etapa franquista, pero ha pasado en México, ha pasado en todos los países, la represión sobre estas personas que son diferentes por el motivo que sea. Con todo este entramado social político de esa época de fondo, nos encontramos con dos personajes maravillosos, llenos de ternura, de luz, de amor, que son interpretados por Mario, interpretado por Nacho, y Dorín, interpretada por Quique, pero ellos también a la vez interpretan al resto de los personajes necesarios para entender la realidad que transitan cada uno.
hay que tener mucho cuidado porque hay pequeños golpes de timón que pueden hacer que se pierda todo lo conseguido rápidamente. Creo que nos hemos olvidado, por eso tienen que existir las memorias históricas, porque nuestra memoria nos dura poco. Yo creo que tenemos que estar en una revisión constante de nosotros mismos. Es que ahí empieza la revolución, en uno. Esa es la... revisarse a uno. Revisarse a uno, porque es muy fácil decir, ahora es muy fácil, yo soy tal, ahora yo soy de esta tal, ahora yo soy de este grupo. Pero tú has pensado lo que estás defendiendo o de qué manera te incluyes en ese grupo. Nosotros no estamos defendiendo el LGTBIQ, no. Nosotros hablamos de seres humanos por los que se tiene empatía. Borges tiene una frase que a mí me hace llorar siempre, que nostalgia es la urgencia de decir nosotros, ¿no? Y en este caso, a colación de lo que decía aquí, que nosotros creemos en nosotros, pero primero hay que revisarse uno, revisarse, ser consecuente, ir quitándose las capas de las cosas que nos hemos creído, que no, los introyectos. Esta es la realidad, esto es así, esto está bien y esto está mal. Porque no creo que sea una obra que hable de política, habla de personas, habla de la búsqueda de la felicidad y habla sobre todo de que yo soy yo, él es él, cada uno somos diferentes. No podemos pertenecer como unos borreguitos y todos ser iguales, como nos plantea la sociedad que hay que ser. Una conversación muy grata con estos integrantes de Producciones Rocambolescas que dentro de unos días tendremos en Noticias 22 Digital en un texto mucho más amplio de lo que acabamos de compartir. Esta compañía se va a presentar en la Ciudad de México en el Teatro Esperanza Iris el 17, 19 y 20 de octubre y en Guadalajara en el Conjunto Santander el 22 y el 23. Así que una invitación para que no se la pierdan. Es una obra profundamente sensible, emocionante, con una búsqueda de paz y de libertad, pero también defendiendo una postura no solamente de las víctimas, sino de esa victimización que se puede hacer, que de maneras grotescas a veces da una vuelta tremenda para llegar a un punto de intolerancia. Bueno, la recomendación de esta obra de teatro. Ahora vamos con algo de lo que ocurrió ayer, que fue la inauguración del Festival Internacional Cervantino, con un cruce ahí un poco raro, pero verdaderamente emocionante. Los Bam Bam con Samuel Formel de Cuba, que estuvo con la Orquesta Filarmónica del Desierto. Ahí hubo un cruce de ritmos, de ejecución, y esto es lo que nos platican ellos. Bueno, comenzamos el concierto con 4 temas de Bam Bam, ya temas antológicos como Aquí el que baila gana, Dale 2, Somos cubanos, Anda, ven y quiéreme y recíbeme. Después nosotros tocamos el grupo 2 temas, el popurrí de los años 70 y la sandunguera, que es uno de los temas más conocidos de Bam Bam. Y bueno, la Filarmónica del Desierto hace sus temas solo también, y después cerramos las 2 agrupaciones juntos. Como bien decía Samuel, pues realmente no fue hasta ayer que nos pudimos dar cuenta de la magia que puede haber en el escenario cuando juntas géneros que se antojan o pudieran ser o pensarse tan diversos o tan opuestos. Y realmente no lo es. Tenemos un factor muy importante que nos une. En primer lugar es el amor por la música, y el segundo es la misma música, ¿no? Como tal, que eso hace que todo, con mucha energía y con buena voluntad y con muchas ganas de hacer las cosas, pueden salir de manera espectacular. Esto es un encuentro, un concierto único. Por primera vez tenemos el gran placer de trabajar junto
a una orquesta filarmónica, y bueno, más todavía siendo de aquí de México, a nosotros es un gran placer. Es la tercera vez que participamos en este gran festival de Cervantino. Estamos muy felices de verdad. Bueno, esta nota, como acaban de ver, por protocolo, aquí en el Cervantino, todas las conferencias de prensa son a través de la plataforma Zoom. Por supuesto, nosotros, sin tratar de violentar las medidas de salud, conforme tengamos posibilidad, tendremos entrevistas tete a tete con las personas, como suele serlo, insisto, sin violentar la salud de los protocolos de salud, Rafael. Llegamos al final de nuestra transmisión en vivo desde la ciudad de Guanajuato, Rafael. Hoy la Orquesta Filarmónica del Desierto a las 9 de la noche va a tener un programa de estreno aquí en el Teatro Juárez. Mañana tendremos los detalles, como también tendremos los detalles de lo que en este momento está ocurriendo en la Alhóndiga de Granaditas, que es celebrar los 100 años de Astor Piazzolla a través de una organización, la Camerata Porteña, que él participó en la fundación de esta agrupación. Ya en los últimos años de Astor Piazzolla, en 1986. Ese concierto lo pueden ver a través de la señal de Canal 22.2 en este momento, o en el perfil de Noticias 22 de Facebook. Con esto nos despedimos, Rafael, con la promesa, claro, de mañana tener los detalles tanto de la Camerata Porteña como de la Orquesta Filarmónica del Desierto. Gracias, buen mes, y estaremos al pendiente. Un fuerte abrazo. Vamos a ver qué pasa en el 22-2 allá en el Cervantino. Es jueves de cine y a veces las decisiones que tomamos nos ponen contra las cuerdas y no saber quiénes son los buenos y quiénes son los malos nos pueden dejar literalmente en la lona. Descubran por qué estas pistas en la marquesina de esta noche con Julio López. ¿Qué tal, amigos de Noticias 22? Muy buena, una larga ausencia, pero vamos a ver una película muy interesante que pasará esta noche por Canal 22 en punto de las 10:30. Se trata de Knockout, que es una película que se empezó a filmar en el año de 1982. Estábamos hablando con José Luis García Gras acerca justamente de esta historia y nos acompaña esta noche para platicar más acerca de ella. ¿Cómo estás? Muy buenas noches. ¿Qué tal, Julio? ¿Cómo están? Buenas noches a todos allá. Pues ya cumplió 39 años esta historia, que estuvo nominada a 6 premios Ariel, se llevó 2, incluido el de Mejor Ópera Prima. Es tu ópera prima, mi querido José Luis. Sí. ¿Cómo ves esta posibilidad de que tanto tiempo después, pues la película todavía siga teniendo esta vigencia en los medios de comunicación? Bueno, pues es una película que sí hay películas que se quedan por alguna razón, algo le dicen a la gente, y sí, es una de esas películas que yo también me sorprendo, ¿no? Porque ni siquiera es, digamos, es una película que yo te decía que está filmada todavía con estándares del siglo antepasado casi, ¿no? O sea, teníamos en 16 milímetros, hicimos un blow-up, teníamos un material de Kodak que no era nada preciso, de mucha asa. Ángel Godel, que era el fotógrafo, quiso hacer unos experimentos, dije, vamos a hacerlos, órale. Y Fernando Cámara era mi productor, Nerio Barberis, pues un montón de gente que estaba metida en esa película. Estábamos jóvenes y estábamos queriendo hacer cine, estaba muy pasmado el cine mexicano en esa época. Así es, pero ya lo decía, ¿no? Fue bien recibida por los miembros de la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas, le dieron 6 nominaciones, incluida la de Mejor Película, por ejemplo, ¿no? Edición. Uh-huh. Pero tenías un gran actor ahí también encabezando el elenco, ¿no? Que era Gonzalo Vega. Sí, cómo no. Dando vida a este boxeador, que para quien no conoce la historia, pues está huyendo de unos gángsters que lo persiguen porque pues, tomó una mala decisión, como ya lo decía Rafa.
Sí, bueno, es el perseguidor perseguido. Cuando es que uno se persigue a sí mismo, digamos, esa es un poco la tesis. Y bueno, y Gonzalo y muchos otros actores muy buenos ya desaparecidos, como Golf Rubinsky, Roberto Cobo, Corea, Blanca Torres. Bueno, sí, es una película, te digo, de hace muchos años. Yo era muy joven, pero estos actores ya eran unos íconos, ¿no? Yo me acuerdo con Golf Rubinsky, por ejemplo, era un actor pues, que venía de las películas, desde todas las películas de Pedro Infante, y nosotros los pobres, ustedes los ricos, la golpiza que se da con Pedro. La verdad que sí es una experiencia muy padre recordarla también. Cuéntanos un poco justamente de, bueno, parte de la película, y el título hace referencia a esta parte del boxeo, ¿no? También subiste literalmente al ring al buen Gonzalo Vega. Así es. Yo siempre digo que Pepe Estrada me lo entrenó, porque él había hecho una película, creo que un año antes, con ambiente de box, donde él era un boxeador, no me acuerdo cómo se llama la película de Pepe, donde Gonzalo Vega era el personaje central y lo puso o sea, estuvo entrenando muchísimo tiempo. Entonces tenía ciertas rutinas que eran bastante, que estaban bastante bien hechas y que lo hacían muy verosímil el personaje, ¿no? Y claro, Gonzalo era un tipo grande, era como un ligero, ¿no? Era un tipo como, tipo Canelo, ¿no? Evidentemente se enfrentaron a muchísimas eventualidades, ya las decías, es una película atípica, ¿no? Cuéntanos algunas anécdotas que han sucedido en este rodaje. Bueno, todas las películas están llenas de anécdotas. Ustedes platican con la gente de cine, no paran, porque todo el mundo tiene una detrás de otra, ¿no? En esta teníamos una que era muy importante, que era que el cine, la película tendría que ser casi toda nocturna, es un porcentaje muy grande de noche, para lo cual teníamos que filmar en el centro de la Ciudad de México, que era bastante peligroso. Afortunadamente ahora ya no lo es. Fue sarcasmo. Pero en ese momento, que sí estábamos metidos entre pandillas, entre grupos criminales ahí trabajando en las madrugadas, ¿no? Y teníamos que trabajar muy poco tiempo, porque Gonzalo trabajaba, se iba en la mañana a grabar estaba haciendo una telenovela, terminaba la telenovela y se iba a ensayar en el teatro que estaba haciendo el Tenorio que hacía, y ya como a eso de las 11 de la noche iba llegando al set. Entonces nosotros estábamos listos más o menos a la medianoche para empezar a filmar. Fue una película totalmente nocturna, entonces pues sí está llena de historias, de pandillas y de algunos malvivientes. Hay una escena donde, bueno, Hernán Litín, que era el productor, yo le gritaba y decía, ya estamos a punto de filmar, y sacaba las manos y me decía que me lo esperara tantito. Y claro, el tipo tenía una pistola en la cara, o sea, un tipo que le dijo, señor, no puede pasar su coche, estamos filmando. Por toda respuesta le puso una pistola en la cabeza. Ese tipo de cosas, ¿no? Bueno, las otras anécdotas eran que Alfonso Cuarón y Luis Estrada, dos de nuestros más extraordinarios cineastas, fueron mis asistentes ahí, ¿no? Wow. Ahí andaban en el centro corriendo y subiendo y bajando, ¿no? Increíble. Bueno, todo esto no se ve en la película, pero sí se ve todo lo demás. Muchísimas gracias, José Luis, por estar esta noche con nosotros para hablar. Hombre, yo les agradezco a ustedes y buenas noches. Pues ahí lo tienen. Knockout pasa hoy a las 10:30 de la noche por Canal 22. No se la pierdan, vale muchísimo la pena. Como también vale muchísimo la pena una película que se está filmando apenas en Palacio Nacional. Los invito a ver de qué se trata. Expropiados por casos de utilidad pública y a favor de la nación, la maquinaria, instalaciones, edificios, oleoductos, refinerías,
tanques de almacenamiento. La película 1938, Cuando el petróleo fue nuestro, se ha convertido en un parteaguas en la carrera cinematográfica del cineasta Sergio Oljovich, pues marca su regreso después de 20 años sin filmar. Además celebró su cumpleaños número 80 en pleno rodaje y cierra un ciclo, pues durante años intentó dirigir esta historia. Sin embargo, por múltiples obstáculos, hasta ahora consiguió levantar el proyecto. Sergio quería hacer esta película de toda la vida. Empezó a escribir el guión y trató de levantar este proyecto durante 10 años. Lo escribió con Carlos Montemayor y trataron de levantar el proyecto durante 10 años, pero evidentemente Sergio sufrió de censura por parte de las administraciones anteriores y era muy difícil. La película cuenta la historia de la expropiación petrolera. El personaje principal evidentemente es Lázaro Cárdenas, a quien tengo el honor grandísimo y la responsabilidad de interpretar, y cuenta justamente todo lo que vivió en esos días previos y posteriores también a la expropiación petrolera. La película trae a la actualidad un hecho histórico que cambió el rumbo del país y que contrasta con nuestra realidad. Es claro que se convertirá en una crítica a la reforma energética impulsada por el gobierno del entonces presidente Enrique Peña Nieto. La expropiación sale mucho del abuso de las petroleras, abuso en cómo compraban la tierra a los dueños, abuso en cómo expropiaban, abuso en cómo dañaban a la naturaleza, abuso en cómo no le tocaba nada, no ocultaban sus utilidades, no le tocaba nada a México. Entonces realmente en ese momento México era el segundo productor de petróleo en el mundo y era una riqueza que pues, los mexicanos nada más trabajaban y la veían salirse. Y estas petroleras tenían ingresos mayores al propio Producto Interno Bruto de México. Desde ahora, 1938, cuando el petróleo fue nuestro, está dando de qué hablar, pues muchos consideran que la independencia económica del país se dio con la expropiación petrolera. Noticias 22, Julio López. Bueno, pues ahí lo tienen. También les adelanto que esta película va a tener imágenes documentales, así que se van a ir entremezclando unas y otras. No sabemos todavía cuándo va a estar terminada, pero seguramente estrenará muy pronto. Vamos a cambiar de tema porque también se va a estrenar en la cartelera comercial una película que tuvo un éxito rotundo en el Festival FICUNAM y también en el Festival Internacional de Cine de Guanajuato. Me refiero a Días de Invierno, que ya lo decía, llega a la cartelera comercial. Días de Invierno marca el debut como director de Jaiciel Hernández, quien se ha desempeñado en el mundo del cine principalmente como cinefotógrafo. Este proyecto lo desarrolló durante años y, como suele suceder, tuvo que financiarlo de manera independiente. Al ser fotógrafo, pues tenía una visión de cómo quería que se viera la película desde antes que se involucrara Juan Pablo Ramírez a la película, del cual me interesaba mucho como ciertos tipos de encuadres, hicimos un gran trabajo de scouting previo en locaciones. Como estuvimos desarrollando la película varios años, pues ya teníamos como muy trabajado dónde la queríamos filmar, en qué lugares. La historia gira en torno a una madre y su hijo que habitan en una ciudad fronteriza. Ambos buscan un nuevo comienzo, no precisamente juntos, pero las circunstancias un poco los obligan a no dar el paso definitivo. De algo están seguros, no podrán aguantar mucho tiempo con su vida rutinaria. Y por el otro lado también justo romper con estas ideas de que una vez que ya tuviste una familia, una vez que ya tienes hijos, pues como que tu vida ya terminó, ya se completó, ¿no? Lo que es muy interesante y muy entrañable de Lilia es que en este momento en el que sucede la película, ella se está dando cuenta que tiene una gran oportunidad de volver a empezar. No sabe todavía qué, no sabe todavía cómo, pero lo que termina teniendo claro es que quiere con todas sus ganas, empezar otra vez. Esta es una historia que se desarrolla pausadamente, con una narrativa lineal y sin giros dramáticos. Aquí los personajes buscan su lugar en el mundo. Días de Invierno se estrena en más de 20 ciudades, en 60 salas cinematográficas.
Noticias 22, Julio López. Como saben, Canal 22 está haciendo un repaso por las películas más emblemáticas del destacado cineasta mexicano Felipe Casals. Y justamente el reconocido crítico de cine, Leonardo García Tsao, nos hablará de Su Alteza Serenísima, que muy pronto pasará por la pantalla de esta televisora. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Para la próxima semana tenemos una película más del ciclo de Ruta Casals, o sea, una película más del director Felipe Casals, que en este caso se trata de su regreso. Me explico. En el 2002, después de que realizó Kino, él se sintió muy decepcionado con la industria y con la película en sí y decidió retirarse del cine. Lo anunció oficialmente, dijo ya, esta es mi última película, no vuelvo a hacer nada. Y obviamente fueron más las ganas de filmar, porque en el 2000, es decir, 8 años después, decidió volver a su oficio y dirigió Su Alteza Serenísima, que es la película en turno. Y es una película muy interesante porque es un drama histórico. Como suele suceder con Casals, le gusta examinar el pasado para explicarnos el presente, y se trata de los últimos 3 días de la vida de Antonio López de Santa Anna, o sea, el malhadado y vilipendiado dictador mexicano que es rodeado por diferentes personajes que lo visitan, tratando de sacarle favores o incluso pedirle una confesión. Esto lo orquesta su mujer, Dolores Tosta, que es interpretada por Ana Berta Espín. Esta es una gran virtud de la película, todos son interpretados por grandes actores. Santana es interpretado por Alejandro Parodi, y entre los visitantes están nada menos que Blanca Guerra, Pedro Armendáriz, José Carlos Ruiz, Ana Ofelia Murguía, es decir, algunos de los mejores actores de los años 70 que también colaboraron previamente con Casals. Y es un teatro de cámara, podría decirse, si no fuera porque la resolución de Casals es fundamentalmente cinematográfica. Todo ocurre básicamente en interiores, pero se realiza con la gran intuición cinematográfica de este importante director del cine mexicano. No se la pierdan, próximo domingo 24 a las 10 de la noche, aquí por Canal 22, Su Alteza Serenísima. Hasta la próxima. Mi estimado Rafa, pues hay muchísimas cosas que ver este fin de semana, y también hay que decir que ya arrancó hoy mismo el Festival DocsMX con una propuesta cinematográfica impresionante. Muchas de sus películas se pueden ver en línea, y también ya arrancó el Tour de Cine Francés, así que en serio hay un manjar para los cinéfilos este fin de semana, mi querido Rafa. Pues a preparar la agenda, mi estimado Julio, porque arrancamos hoy con Knockout y ya mañana nos vamos al cine para ver toda esta amplia oferta, atractivas también las películas que participan en el Tour de Cine Francés. Muchas gracias, Julio, nos vemos la próxima semana, y antes de irnos a la pausa les quiero comentar que ya está circulando en redes este homenaje que se le rendió al gran cuentista y novelista Mauricio Molina. Hace 4 meses lamentábamos la partida de este excepcional autor, y es un conversatorio muy interesante en el que participan Mónica Lavín, Alberto Chimal, Cristina Rascón, Pepe Gordon y Martín Molina, hijo de Mauricio, y lo pueden seguir ahí en la página de la Coordinación Nacional de Literatura, que aparece en estos momentos en su pantalla. Créanme, vale la pena verlo, revisarlo y recordar al gran Mauricio Molina. Con esta información nos vamos a una muy breve pausa. Esta noche en la región, Roberto Frías nos adentra al mundo más crudo del periodismo para analizar el arte detrás de la nota roja. La nota roja suele considerarse el género más despreciado del periodismo. Si acaso se le concede que es ahí donde tradicionalmente se podía enterar el público de los sucesos que guardaban relación con el crimen, con todo tipo de crimen, desde el robo y la corrupción hasta el asesinato y lo que a usted se le ocurra. No es posible negar que tuvo su lógica informativa en un mundo mucho menos conectado que el actual.
y aún hoy tiene cierta lógica saber de los sangrientos avatares de la región, por lo menos para enterarnos de que esa sospecha que teníamos de que las cosas seguían muy mal en los peceros del Estado de México no solo siguen mal, sino peor. Así también nos enteramos de crímenes alucinantes como el reciente robo de un enorme cargamento de gotas para los ojos que se presume serían utilizadas para la violación y el robo, o de la propagación y posterior incautación de vacunas falsas contra el COVID. Y hay cosas peores, como la llamada prensa amarillista. Pero también existen casos que elevaron la nota roja al grado de arte. Uno relativamente cercano sería el del fotógrafo Jaralambos Enrique Metinides Cironides, mejor conocido como Enrique Metinides, fotógrafo de nota roja desde 1949 y hasta 1979. Las fotografías de Metinides dan cuenta de los hechos sin lugar a dudas, pero también portan algo más: arte fotográfico, texturas, contrastes y juegos de luz y sombra que solemos ver a veces solo en las películas policíacas. Sus fotos parten de la nota roja, pero tienen una aspiración mucho mayor al hacer permanentes los instantes mismos en los que recordamos la fugacidad humana. Por su parte, los escritores decimonónicos Vicente Rivapalacio y Manuel Paino se dieron a la labor, apenas restaurada la República tras el episodio imperial, de investigar y luego escribir desde lo que hoy llamarían en las universidades no ficción creativa, un recuento de hechos de sangre de nuestra historia, desde la conquista de México hasta el final del reinado de Maximiliano. No son obviamente meros episodios sangrientos, se trata de trozos importantes de historia mexicana que además tienen una relación inevitable con la muerte. El libro rojo, como se llama la obra, es el lado B de la vida de México, a lo largo de varios siglos. Publicado por el Fondo de Cultura Económica, el libro vio una continuación a manos del editor Gerardo Villa del Ángel, quien elaboró 4 tomos más. En ellos figuraron textos elaborados no solo por escritores, sino por periodistas e historiadores, comentarios visuales a manos de artistas, y el proyecto se convirtió, en palabras de Villa del Ángel, en una revisión de los ejercicios del poder en México, a través de una de sus máximas expresiones, que es la intervención de los cuerpos, es decir, el asesinato. Un homenaje a la crónica que estuvo animado también por la sangre que corrió en México para que pudiera llegar la democracia, y un largo recuento de episodios político-históricos y no solo civiles, porque su intención es analizar el poder. Para Canal 22, Roberto Frías. Bueno, un género no exento de la polémica, pero también un documento fundamental para entender el día a día. Cambiando de tema, tenemos el gusto de recibir esta noche al historiador Javier García Diego, que en la editorial de esta semana evoca la memoria del filósofo y primer secretario de Educación Pública, José Vasconcelos. Hola, muy buenas tardes, amigos, amigas de la historia. Como ustedes saben, este año hemos tenido, de hecho hemos tenido 2, pero vamos a tener una en este mes, efemérides importantes que destacar. La conquista, el bicentenario de la consumación de la independencia y los 100 años de la SEP. Como ustedes saben, la Revolución Mexicana tuvo 5 causas, 5 banderas, 5 objetivos. 1, la democratización del país a través del sufragio efectivo, no reelección, a través de Francisco I. Madero. Injusta distribución de la tierra, crítica de Emiliano Zapata a través del Plan de Ayala. Derechos sociales para los trabajadores, Cananea, Río Blanco. La bandera, el objetivo, el artículo 123, el pacto entre constitucionalistas y obreros que dio lugar a los batallones rojos. El nacionalismo. Nacionalismo es otra de las 4 causas importantes de la Revolución Mexicana. Un nacionalismo gubernamental de Carranza y un nacionalismo popular de Villa. Y la 5ª causa, la educación. Vasconcelos, la creación de la SEP. Es por eso una institución de la Revolución Mexicana y yo diría una de las más importantes instituciones de la Revolución Mexicana. De hecho, todas las facciones que lucharon en la Revolución tenían un proyecto educativo. Que se aumentara la oferta, que hubiera más presencia en ciertas regiones, en fin. Los magonistas, el Ateneo, Carranza obviamente, Emiliano Zapata, el peso que le dio Emiliano Zapata a los profesores rurales en su movimiento, uno de ellos redactó el Plan de Ayala, Autilio Montaño. Pancho Villa es enternecedor, casi analfabeta, semi-analfabeta,
Cuando se retiró a la vida pacífica en Canutillo, insistió en que hubiera una escuelita, 300 niños, 5 profesoras, todo por insistencia de Pancho Villa. Pero claro, cuando uno dice educación, uno dice cultura, en la Revolución Mexicana está diciendo José Vasconcelos. La SEP de Vasconcelos, creada en octubre de 1921, tenía 3 ejes. La parte de instrucción, docencia, alumnos, maestros, pizarrones, gises, todo esto. La parte bibliotecaria y bibliográfica. Éramos un país de analfabetas, 80%, y Vasconcelos fue el gran apoyador de la lectura. Y tercero, el arte, muralismo, música, literatura, pero no nada más los grandes artistas, no. Además del muralismo, era dar clases de dibujo en las escuelas con el método Bes-Mogar, tener lecciones de pintura al aire libre con el método de Ramos Martínez, en fin, fue una fiesta de la cultura, de la educación, y por eso para mí los 100 años de la SEP es lo más importante. José Vasconcelos estaba absolutamente convencido de que el arte, la cultura y la educación iban a homogeneizar el país, nos iban a dar identidad, nos iban a dar una definición, era un complemento de la educación, y por eso, para mí, Vasconcelos, hay que festejarlo ahora, durante este mes, y más bien siempre. En efecto, doctor García Diego, hay que continuar con esa fiesta de la cultura, y qué mejor que con las distintas manifestaciones que nos ofrecen las artes escénicas. Aquí hay una recomendación interesante. Mañana, Almacenados. Comienza una nueva temporada en el Teatro de las Artes, en el CENART. Fernando y Héctor Bonilla protagonizan esta puesta en escena que nos hace reflexionar sobre nuestra rutina diaria. La familia Bonilla regresa al escenario con la obra Almacenados, en esta ocasión en el Teatro de las Artes del CENART, como parte de la campaña Volverte a ver. La puesta en escena con dramaturgia de David de Sola, dirigida por Fernando Bonilla y protagonizada por el primer actor Héctor Bonilla y Sergio Bonilla, contará con una corta temporada hasta el 14 de noviembre. Se trata de una comedia que cuenta la historia de Lino, quien luego de trabajar 29 años será jubilado. Nin, un joven inexperto, lo reemplazará y pasarán 5 días juntos en un inmenso almacén vacío donde aparentemente no pasa nada. La desesperación de la espera, el conflicto generacional y el peso de la gran mentira que es la conciencia de los perdedores forjará entre ellos un vínculo inquebrable que también los unirá para siempre. Brillante es el tono en que está escrita la obra, ¿no? Porque pues aborda estos temas complejos, dolorosos, desde un tono muy divertido, ¿no? Es una comedia, y bueno, pues se nutre de este contraste entre ambos personajes para hacernos reír, ¿no? Pero es una risa que de pronto puede ser dolorosa porque por supuesto espejea nuestra propia realidad laboral, ¿no? En un sistema capitalista en el que, bueno, pues nos explota, nos esclaviza y a quienes intentamos salir de ese sistema, pues nos condena a convertirnos en nuestros propios explotadores. En la obra, que se estrenó hace casi 10 años, Fernando Bonilla, quien también está a cargo de la escenografía y la música, toma como punto de partida un almacén vacío y olvidado para explorar la profundidad de los personajes. Me negué como a llenar de artificios o a implementar como recursos escénicos muy complejos, precisamente para abonar a esta desesperación. Y bueno, la iluminación, por ejemplo, de Alberto Lomnitz, también está muy decidida a llevarnos a un espacio frío, sombrío, que cuando uno ve una fotografía, ¿no? O si solo ve una imagen, nunca se imaginaría que es una comedia, ¿no? Y esa paradoja me resulta muy, muy atractiva, ¿no? El vestuario, la utilería, la escenografía, todo es muy decadente y lóbrego, ¿no? Sin embargo, el público se ríe muchísimo durante la función.
Para finalizar, Bonilla invita al público a ir al teatro como una alternativa para escapar de la sobreexposición de los medios audiovisuales que hemos vivido durante la pandemia. Y el teatro, por supuesto, es un refugio y es un contrapunto y creo que es el mejor lugar para reencontrarnos, para reencontrar nuestra humanidad y para volver a convocarnos y a estar en comunión a través de la ficción. Almacenado se presenta los viernes a las 20 horas, sábado 19 horas y domingo 18 horas en el Centro Nacional de las Artes. Noticias 22, Omar Vera. Bueno, ahí está una catarsis ahora que hemos estado almacenados a consecuencia de la pandemia, con todas las medidas de seguridad, regresar a los teatros. Nos despedimos agradeciendo como siempre el favor de su compañía. Les recuerdo que en el 22.2 se transmiten los programas, la programación del Festival Internacional Cervantino, así que la invitación es que estén muy al pendiente de la misma. Es más, nos despedimos con lo que está pasando ahorita en vivo allá en Guanajuato con este centenario a Piazzolla y nos vemos el día de mañana. Muchas gracias. Pónganle en el 22.2. Nos vemos. Un aplauso para el maestro.